Hola amigos, les saluda Ricardo Viso. Nuevamente por acá para hablar un poco sobre la variación de precios de combustibles en el mercado nacional peruano. Esta presentación está llena de gráficas donde rápidamente nos vamos a dar cuenta que esta variación ha sido muy paulatina desde el mes de marzo, llamada post-COVID, o en la época COVID hasta lo que va el 16 de octubre. También vamos a ver de que la política de ajustes de precios que hace el productor es demasiado dinámica, llegándose pues a más de 50 ajustes de precios en lo que va del año. Entonces, esto nos deja una duda de que si efectivamente la política del manejo de precios es la más adecuada, porque estaría golpeando mucho al productor. Porque estos ajustes paulatinos de más de 50 precios son en centavos por galón que, por lo mismo que son centavos, no se siente, digamos, en el beneficio en el usuario final, diluyéndose en la cadena, de tal forma de que sí sea una realidad del decremento de la bajada de precios en centavos por galón para el productor, pero no necesariamente para el consumidor final. Sin más preámbulos, los invito a ver la presentación, quedando hasta una próxima. Hasta luego. Bien, ¿cómo ha sido la variación de precios de combustibles del productor este año? Pues vemos que a través de los meses del presente año se han venido haciendo ajustes paulatinos y muy seguidos de los ajustes de precios del productor. En enero, por ejemplo, se movieron 5 veces, en febrero 4 veces, en marzo 6 veces, en abril 3 veces, en mayo 6 veces, en junio 7, en julio 6, llegando así un máximo de 9 ajustes de precios en el mes de agosto, en el mes de septiembre de 6 y en lo que va al 16 de octubre de 4 veces. Esto nos da un acumulado de más de 55 veces de ajustes de precios que ha hecho el productor del presente año, lo cual suena bastante excesivo si se tiene en cuenta que dichos ajustes han sido mínimos de centavos de soles por galón, como vamos a ver ahora, que no se trasluce o no se manifiesta en beneficio del usuario final. Esta gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución de los precios de lista en este año, donde vemos pues que desde a partir del año 2019 y de inicio de enero, ha habido una caída paulatina y permanente de los precios por el efecto de la pandemia COVID y la caída de precios del petróleo crudo, y una tendencia de la recuperación a partir del mes de julio, ¿no?, que no ha logrado mantenerse, sino también volver a caer entre septiembre y octubre, esperando que haya una tendencia también al recupero. Como vamos a ver más adelante, esta variabilidad no juega con la performance que tiene la variación de precio, por ejemplo, del crudo WTI. Las otras gráficas muestran la performance similar tanto en el caso del biodiesel y del GLP envasado. Esta variación de precios ya en soles por galón, precio del productor, vemos pues que en las más de 55 veces que se han hecho de ajustes, forma acumulada, han representado ajustes de centavos de sol por galón, ¿no?, llegándose a 2 o 3 veces a 30 centavos de descuento por galón, como que también se ha llegado a 30 centavos de incremento por galón. Entonces, estos incrementos de centavos por galón no dan el valor agregado que quisiera el usuario final, porque prácticamente se diluye entre la bajada de precio que hace el productor
y el precio final que pone el grifero o la estación de servicio al público final. Entonces no hay una manera de controlarlo porque el Estado peruano no podría hacerlo, porque estamos en un Estado de libre mercado y competencia sin control de precios, y lo máximo que puede hacer el Estado a través de la página web del Facilito es mostrar dónde se estarían vendiendo productos más baratos de cada combustible en las diferentes localidades del Perú. Pero esto es algo relativo porque vemos de que no existe un número de grifos estándar por distritos o por departamentos, y hay casos en que hay muchos grifos de una sola bandera y costaría mucho salir de un distrito para irse a otro para conseguir un precio relativamente más barato en centavos, que no es práctico y por lo tanto el usuario decide echar gasolina en el grifo que esté más cercano. Entonces, como son centavos de sol por galón, no lo va a sentir. En el caso del GLP, en forma similar, ¿no? Que ahora vamos a comentar algo especial en el caso del GLP. Esta misma variación visto como porcentaje, vemos por ejemplo en los gasoles, en las láminas superiores, que efectivamente del mes de enero a la fecha ha habido pues una caída de precios con cierta tendencia a recuperar a partir del mes de agosto, pero nuevamente entre septiembre y octubre otra vez ha caído los precios sin que el petróleo crudo WTI caiga en ese sentido. O sea, más se habría castigado en la caída de precios de los gasoles que en la canasta de crudos. En las láminas inferiores algo similar con el diésel al lado izquierdo, ¿no? Donde las caídas también se han llegado a niveles de casi 30% de precios, con cierta tendencia a recuperar, pero nuevamente hay una caída de más de 20% al 16 de octubre. Y en el gráfico inferior del lado derecho, la variación del GLP envasado ha tenido más incrementos positivos que negativos. Entonces podemos ver ahí en comparación a la variación de precios de los gasoles y del diésel, que se ha mantenido más como margen de comercialización y como ajuste de precios hacia arriba, cada vez más positivos, más caros. Esta gráfica muestra la variación de precios entre la canasta WTI, por ejemplo, el gasol y el biodiesel B50, donde se ve que la canasta de crudos efectivamente tuvo una caída fuerte en el mes de abril, negativa, teniéndose precios negativos, lo llamado precio de mercado futuro, pero después ha habido un recupero prácticamente a partir del mes de mayo. Estos precios de mercado futuro tienden a mantenerse y en todo caso su variabilidad no es tan fuerte como decremento, sino que se mantienen en una performance más estable, cosa que no se observa dentro de lo que es el biodiesel, ¿no? En la gráfica inferior, en forma similar, vemos ahí la variación de las canastas de WTI con respecto al GLP. Y ahí se puede observar que en el caso del GLP, que no tiene una relación como precio referencial de la canasta de crudos, tiene otra performance, siempre positiva, siempre para arriba e incremental. Ahora vamos a comentar algunas cosas sobre ese precio del GLP. Esta gráfica muestra la variabilidad de los precios de referencia, que así se llaman a los precios de referencia de importación, con respecto a dos fechas, cómo han variado en estas dos fechas, teniendo como ejemplo en septiembre y en enero, ¿no? Como en enero estos precios definitivamente están más altos, la línea azul, aún como precio de referencia, que en septiembre último, que definitivamente ha habido un decremento como precio de referencia. Pero sin embargo en la lámina inferior vemos que efectivamente estos precios de referencia han caído
¿no? En más de 30%, más de 25%. Y los precios de lista del productor no ha caído en ese orden, sino mucho menor, ¿no? Y que muchas opiniones piensan que debería haber caído más. Pero esto está por discutirse y por verse si efectivamente es estable o da estabilidad mover mucho los precios hasta niveles tan bajos. Pero sin embargo, como vemos ahí en línea amarilla, el precio del GLP es todo lo contrario, ¿no? Siempre ha habido los precios de lista por encima positivo con su precio de referencia en el mercado. Esta lámina muestra, digamos, la performance de la canasta de crudos de WTI. Ahí, como se ve, en el mes de abril prácticamente hubo una caída brusca a niveles negativos, lo que se llama la canasta del mercado de futuro, que paulatinamente ha tenido una recuperación, como se ve en la gráfica, tanto de barras como la gráfica inferior, hasta llegar al 16 de octubre a 40.96, casi $41 por barril, como precio de referencia según la página web preciopetroleo.net. Pero estas gráficas son con fines ilustrativos para tener una idea y una visión de cómo ha ido variando este precio de los crudos antes de la pandemia y post pandemia. Entonces ya tiende a una recuperación paulatina. Y seguro que esto va a demandar de que los precios de los combustibles también en el mercado nacional tengan una recuperación y les permita recuperarse también económicamente y financieramente a las empresas productoras. La gráfica superior derecha, vamos adelantando ya cómo la diferencia de precios promedio en grifos versus los precios del productor se manifiestan. Al 16 de octubre vemos que los gasoles tienen como diferencia de precios entre el precio del grifo, en que compramos nosotros el grifo, y el precio de venta del productor, en órdenes de 2.93, 2, 1, 1.32 soles por galón, representando márgenes de 28%, 20%, 22%, 15% con respecto al precio de venta del productor que tienen las estaciones de servicio o grifos, estos márgenes de comercialización. Siendo el más notable el caso del GLP envasado, donde vemos de que es un sol 28, ¿no? El margen de comercialización que tiene la cadena, que representa pues a un promedio de 63.1% con respecto a un precio promedio en el mercado. Esto ya nos da una idea de la gran rentabilidad y pingües negocios que da la comercialización de combustibles y más del GLP en el mercado peruano, de combustibles, solamente con efectos ilustrativos en el gráfico superior izquierdo, ¿no? Vemos ahí en el círculo los precios de lista actuales, por ejemplo, del gasol, 97 y 95 en la planta Callao, versus el lado izquierdo que dice precio promedio Lima según el facilito actual, donde según el facilito se ven precios promedios de 13 soles y casi 12 soles, que también representan, según el facilito, muchas estaciones de servicio grifos con máximos precios de venta del orden de 14 soles y 12 soles, versus los precios mínimos que también están sobre los precios de venta de lista que hace el productor. En el gráfico del diésel, en forma similar, vemos que los márgenes son grandes entre el precio de lista del productor y los precios que hacen los griferos, los precios de estaciones de servicio. Y en el gráfico inferior derecho, el caso del GLP envasado, es mucho más sintomático porque vemos que con referencia al precio de lista, que es del orden de 2 soles por kilo, vemos que el precio promedio
está en 3 soles 35, el precio máximo en 3 soles 36 y 3 soles como precio mínimo. Y si tenemos en cuenta que un balón de 10 kilos, entonces podemos multiplicar por 10 estos valores para tener una idea de cuál es el precio de los balones de 10 kilos que se tienen en el mercado. En esta tabla superior podemos ver, como por ejemplo, al 16 de octubre, todos los precios de los gasoles, del diésel y del GLP, que el productor Petroperú ha hecho el ajuste. Y si comparamos estos precios, vemos de que con respecto a lo que informa el facilito, de los 9 soles 93 de la gasolina 95, que es el precio que se vende en la planta, incluido impuestos, en el facilito se encuentran que los máximos de muchísimos gríficos venden ese producto a 12.95 y a un mínimo de 10.45, representando pues márgenes de ganancia en la cadena comercial por compra y venta nada más del orden de 3 soles y 50 centavos de sol por galón, significando esto márgenes de 23% y de 5%. En el gráfico inferior vemos un ejemplo de una estación de servicio donde se vende gasol de 95. Entonces, tomando como referencia una venta en un grifo de estación de servicio que venda a 12 soles 95 el galón de la gasolina 95, con respecto al precio de lista del productor, significa que por compra y venta el margen del grifero se incrementa en 2 dólares 80 por galón. Perdón, 2 soles punto 80 por galón, significándose 80 centavos de dólar por galón. Casi 22% de margen. Y si esto lo ponemos como un ejemplo al lado derecho, un ejemplo de producto de ventas, por ejemplo, de gasolinas, del total de gasoles, del orden de 12.000 barriles por diario en todo el país, que fácilmente esto es superado, estamos hablando que solamente en venta de gasoles por la cadena de griferos o estaciones de servicio que venden 12.000 barriles diarios, equivale pues a 183 millones de galones al año, con un margen de, por compra y venta nada más, de 145 millones de dólares al año, equivalente pues a un 517 millones de soles al año. Y si esto le sumamos pues los productos GLP y de diésel, vemos que fácil alcanza pues los 1.000 millones de soles al año en la cadena de comercialización de combustibles en toda la República, en el Perú. Esto es una gráfica que nos muestra cómo es la estructura de precios del GLP envasado entre productor, que lo vende a 20 soles con 29.60, el equivalente de un balón de 10 kilos, versus el precio al público que lo vende la cadena de comercial, que es de 36 soles por el balón de 10 kilos. Esto significa que esa cadena lo incrementa pues hasta de 15 soles por el balón de 10 kilos, representando pues un margen del orden de 77% de ganancia. Tener en cuenta que los precios ex planta están en soles por kilo, pero como un balón tiene 10 kilos, lo que se hace es multiplicar por 10 para hacer un efecto comparativo. ¿No? Esto sería todo, amigos, por ahora, y está en la página web de Petroperú y facilito para que ustedes comprueben lo que acabamos de escuchar y demostrar, siendo hasta una próxima oportunidad, sacando como conclusión final de que la variación del ajuste de precios en el mercado nacional es muy excesiva y recomienda pues
ser mucho más estable, donde pudieran haber ajustes de precios por lo menos bimensuales o trimestrales, para que tanto el productor como la cadena de comercialización puedan manejar precios mucho más amplios y que se pueda sentir mejor la variación de precio, ya no en pocos centavos por galón, sino en muchos centavos por galón, donde se sienta, digamos, esa variación a favor del público usuario final. Será hasta una próxima.